Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, hoy por Carmen Enita Acevedo, aquí por Bonita Radio. Estamos en Noticias con Café y en el día de hoy estamos viendo toda una serie de noticias que muestran que estamos ante una administración que luego de 9 meses no ha logrado dar pie con bola. Estamos viendo fallas en la contratación de un director para PRITS, estamos viendo fallas en el sistema de salud, estamos viendo cómo se caen los hospitales privados en Puerto Rico, cómo no ha habido la capacidad de utilizar los fondos de recuperación para rescatar el sistema eléctrico, que era una prioridad de todos los puertorriqueños y que fue algo que estuvo en discusión durante toda la campaña política. Vemos también las amenazas a sistemas naturales y las amenazas que están reseñando relacionadas al problema con los cambios que pretenden hacer al plan de adjuntas y también al plan de uso de terrenos y plan del Carso para viabilizar una serie de explotaciones de canteras en el área de adjuntas que ha advertido Casa Pueblo, y tenemos toda una serie de otros asuntos relacionados que llaman la atención. Vemos también cómo hay un cuestionamiento de la actitud que ha asumido esta administración, tanto en el Poder Legislativo como el Ejecutivo, en torno al Comité de Expertos en Cambio Climático y el informe que rindieron. Así que en la mañana de hoy tenemos la agenda llena y vamos a estar hablando de todos estos asuntos. Pero vamos a comenzar con el caso de adjuntas y la advertencia que lanzó en la tarde de ayer el grupo de Casa Pueblo al pueblo de Puerto Rico en torno a los cambios que se pretenden hacer a el plan del Carso, el plan territorial y al plan de uso de terreno. A través de sus redes sociales, Casa Pueblo publicó esta nota donde advierte que la noche de hoy se va a celebrar una sesión de la legislatura municipal donde va a estar discutiéndose unos cambios que pretenden hacer a estos instrumentos para viabilizar la explotación de unas canteras en el área de adjunta. Y Arturo Masol de ella sale y hace unas declaraciones y cito: ha llegado a mi atención que el gobierno municipal se apresta a aprobar el cambio de zonificación de suelos rústicos especialmente protegidos de nuestro pueblo, incluyendo el que viabilizaría la expansión de la cantera de adjuntas. Y creo que aquí es importante, como ustedes saben, aquí yo conozco bastante bien este tema. Este es un tema que abordamos desde el plan de uso de terrenos y también desde el plan del Carso, en planes en los que ambos yo trabajé. En el caso de un plan municipal y de un municipio como el de Adjuntas, tengo que aclarar que
no tiene la facultad de presentar un cambio a estos instrumentos. Esos instrumentos son de carácter general, la responsabilidad sobre ellos y el poder sobre estos asuntos recae en la Junta de Planificación. Y la Junta de Planificación, a pesar de no haber cumplido con esto, tiene que cumplir con la política pública. En el caso del Carso, hay una ley del Carso que estableció cuáles eran los criterios que tenían que utilizarse para llegar a la determinación de cuáles son áreas de Carso protegido y cuáles no. Y además establecía que había una serie de actividades entre las cuales se incluye las canteras que no pueden ser autorizadas dentro del Carso. Se reconocían aquellas que estaban existentes, pero no se permitía la ampliación más allá de lo que estaba autorizado con el permiso que se dio para la explotación de esa cantera, y no puede modificarse la esencia de esto. Y el límite del Carso restringido no solamente fue producto de un análisis científico de la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales en consulta con geólogos y otros expertos, sino que responde a una sentencia de la juez que estaba viendo la demanda que presentaron ciudadanos del Carso contra la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que esto no es algo menor y no le corresponde al municipio de Adjuntas, y debe de tener mucho cuidado de no ser imprudente esta noche en la legislatura municipal, porque cualquier acción que encamine, que vaya en contra o pretenda violentar los límites que tiene establecido el municipio, va a implicar que va a ser objeto de un cuestionamiento en los tribunales de dicha acción. Y hay que llegar más allá. Los municipios tienen que actuar conforme a la ley, conforme al ordenamiento vigente. No pueden actuar de otra manera. Y se le puede retirar el convenio de transferencia de facultades si es que lo tiene, o se le puede impedir de acceder a ese convenio de transferencia de facultades por demostrar incompetencia en asuntos como este. Y la incompetencia estriba en que pretendan actuar más allá de los límites que establece la ley que ellos pueden actuar. Así que vamos a estar muy pendientes en relación a este asunto. Vamos a estar en comunicación con los Masol y vamos a estar también en comunicación con Casa Pueblo para mantenerles al tanto. Compartan la información, por favor. Yo creo que esta es la manera más efectiva de hacer que la ciudadanía conozca de esto. Tan efectiva ha sido que constructores de hogares han tenido que emitir un comunicado tratando de tirarle un toallazo a Johnny Méndez en estos días relacionado a las expresiones que hizo de liberar unos terrenos en el corredor ecológico del noreste para viabilizar unos desarrollos. Y ellos han dicho a través de su presidente actual, el saliente, Agustín Rojo, han dicho que no, que ellos no hablaron con Johnny Méndez, que ellos no pidieron que esto cambiara, pero sí creen que debe haber un balance, como ellos dicen, que debe haber una posibilidad de hacer tanto la conservación como el desarrollo. Cosa que hemos visto que en Puerto Rico no ha habido tal relación feliz entre partes, sino la destrucción, el aprovechamiento particular y la explotación de manera agresiva. El periodista Marcos Pérez Ramírez, que lleva una plataforma independiente de comunicación que se llama Marea Ecologista, ha estado dándole seguimiento a este asunto y ha sido muy efectivo presentando
textualmente lo que dicen estas personas y publicó de forma íntegra el comunicado emitido por la Asociación de Constructores de Hogares, igual que lo hizo con aquel mensaje de 4 minutos y 14 segundos de Carmelo Ríos el día 10 de septiembre en la Convención de Constructores de Hogares. Pues así lo hizo también con este comunicado que emitió la Asociación de Constructores de Hogares. Vemos nuevamente cómo queda manifestado y sin lugar a dudas la relación que existe entre los inversionistas políticos y los políticos que recibieron esa inversión. Y aquí, en otros contextos, ¿verdad? En contextos más de la Cosa Nostra y de la mafia que vemos en las películas, eso es exactamente cómo trazan la forma en la que operan esos sistemas, ¿verdad? Que operan al margen de la ley. Y no quiero pensar, ¿verdad?, que esto sea exactamente lo que estamos viendo en esta relación local, pero hay muchos lugares comunes, hay muchos espacios que se parecen muchísimo entre parte y parte y vamos a tener que estar pendientes. Pero el traspié, los tropiezos de esta administración no solamente están en el actuar fuera de jurisdicción, como lo estamos viendo en el municipio de Adjunta, en hacer unas declaraciones que luego requieren emitir unos comunicados para tratar de separarse de los huevos que han puesto, sino que tenemos también al Departamento de Salud y en particular al secretario de Salud desde hace varias semanas en discusión pública por el contrato que firmaron con una persona o una compañía que había presentado la propuesta que quedó número 14 en la evaluación que se había hecho. Y esto no solamente envuelve a salud, sino que también envuelve a una agencia que ha estado en controversia por años, que es PRITZ. PRITZ, cuando se crea, se crea para que sea el jefe o la jefa de la informática en el país, que viabilice que el gobierno se pueda hablar entre sí a través de la tecnología, que nosotros podamos acceder a servicios de una manera más ágil desde nuestra casa. Y esa fue la base de lo que se encaminó en el SESCO y lo que se encaminó en otras agencias, pero muy pocas realmente, cuando uno analiza los años que lleva PRITZ y lo que ha podido hacer. Pero algunos adelantos han sido significativos y yo creo que el país entero los ha reconocido, como los adelantos de SESCO, ¿verdad? Eso yo creo que fue en su momento muy innovador y a pesar de las fallas que ha tenido posteriormente, no fue producto del diseño inicial y el análisis que se hizo, que entiendo que el análisis fue uno que tenía mérito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Se suscribe el acuerdo, me parece que para el mes de abril de este año, finalmente, pero había habido una controversia. Estaba un designado director de PRITZ y esta persona fue relevada de su cargo, fue sacada de su puesto, se retiró su nombramiento 3 días después que esa persona dijo, mira, este contrato no se puede firmar porque Subo cotizó la número 14 y entonces la persona que sustituyó al entonces director, o sea, el director interino de PRITZ es el que firma el acuerdo y ese acuerdo pues ha seguido en cuestionamiento y entredicho
y la Junta de Control Fiscal también intervino y dijo, mira, este contrato no es un contrato que sea favorable, este contrato tiene unos términos y condiciones que no son aceptables, tiene una vigencia que tampoco es aceptable y ahí se ha formado el reperpero. Un reperpero tal que ha hecho que la gobernadora Jennifer González diga, bueno, ante la situación que ha surgido con este contrato con PRITZ, el hecho de que hay 7 nombramientos que se han colgado, hay personas que han sido relevadas de puesto, votadas tanto en el Departamento de Salud como en PRITZ, en varios lugares. Cuando hablo de 7, hablo de salud, hablo de PRITZ, algunos eran directores, otros estaban en otras posiciones, pero en resumen, la gobernadora tiene un caos en PRITZ. A 9 meses de entrar en funciones, no puede poner a alguien que tenga la capacidad y sea lo suficientemente honesto para operar en ese espacio con las reglas que están establecidas para la fiscalización de contratos en todo lo que tiene que ver con tecnología dentro del aparato gubernamental. Y eso representa que esta administración que había dicho que apostaba por operar con una base tecnológica sin precedentes no tiene una manera de manejar estos asuntos y pretende devolver PRITZ a la Oficina de Gerencia de Permisos, donde estuvo cuando el pasado todas estas cosas se pretendían operar desde la Oficina de Presupuesto y Gerencia, OGP. Esa oficina dentro de OGP han hablado Enrique Volkers y habló también Giancarlo González en varios medios y dijeron que eso no funcionaba, eso no podía ser porque OGP es la entidad que se responsabiliza del manejo del presupuesto del país y no tiene el conocimiento técnico para poder estar administrando una división que tiene la responsabilidad de velar por la integración de las bases tecnológicas. La estructura de OGP es más una estructura de contabilidad que una estructura de innovación en tecnología, para ponerlo de alguna manera sencilla. Y por lo tanto, un contador o una agencia dedicada a la contabilidad se le hace difícil el supervisar y el facultar a una entidad cuyo objetivo es otro a cumplir con su propósito. Pero en todo esto y en la nota que preparó Gloria Ruiz Quillan en relación a todo el tema de Subo, llama la atención que 2 cosas. Por un lado, se menciona que el secretario de Salud ha dicho el contrato de Subo no tenía que ir ante la consideración de la Secretaría de la Gobernación. Y ustedes saben que Francisco Domenech supuestamente es el cachanchan, el no va más, el que tiene que ver todos los contratos previo a la autorización. Y vuelve a destacar el secretario de Salud, quien no es muy hábil en las comunicaciones, destaca que este contrato, como era por $5, pues no requería porque no supera el límite que requiere Francisco Domenech para él evaluarlo y por lo tanto no se le mandó a Francisco Domenech. Pero importante que nosotros lo hemos discutido en otros espacios a través del Urbanista, en Hora del Territorio y en otros espacios lo hemos discutido. Este contrato, el libro se decía que lo que iba a cobrar Subo eran $5, pero lo que no decía era que de cada transacción que manejaba Subo
iba a devengar un % de esa transacción. Y eso hacía que este contrato ascendiera a millones de dólares anuales. El aprovechamiento de este contrato está en las decenas de millones de dólares. Y por lo tanto, requería una fiscalización. Y el escudo que pretendieron crear haciendo pública una intención de que supuestamente este contrato le costaba al pueblo de Puerto Rico $5, no se sostiene. Y cualquiera de nosotros no estaría, ¿verdad?, dispuesto a negociar en esos términos con nadie. Pero aquí se hizo una negociación y aquí se ha pretendido continuar defendiendo un contrato que tiene escondido una cláusula que representa un aprovechamiento extraordinario por estas transacciones, por una compañía que quedó número 14 en la licitación. Quedó número 14 en la evaluación que hizo Pritz de este contrato. Pritz tiene una metodología para evaluar los contratos y yo creo que eso es una práctica saludable y algo que debemos destacar de Pritz, porque si no cumple con los criterios que ellos establecieron, no se puede suscribir el contrato. Y eso fue lo que pasó con Subo Technologies. Sin embargo, el Departamento de Salud y la División de Tecnología del Departamento de Salud pretendieron violentar ese asunto y hoy se ven expuestos. Yo no tengo duda que nosotros vamos a ver que aquí una madrugada van a llegar agentes federales y van a tocar la puerta y van a decir sus 3 siglas y van a haber consecuencias para esto, porque este es un asunto muy serio. Miren, hay una cita de Gloria Ruiz Quilan que quería compartir con ustedes. Dice, 10 días después, el Departamento de Salud concedió a Subo Technologies un contrato para manejar transacciones digitales en la agencia, incluidos los trámites de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Este contrato, por una cuantía de $5, hoy es evaluado por la Junta de Supervisión Fiscal, que entiende que su valor agregado es considerablemente mayor, lo que les estoy diciendo, porque esconde el aprovechamiento que tiene Subo Technologies de este contrato y recibe un cargo por procesamiento que la compañía está facultada a cobrar por cada transacción en línea. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien por virtud de una orden ejecutiva evalúa los contratos gubernamentales, dijo que no examinó la contratación de Subo Technology porque solo intervienen unos factores, no habían las condiciones para que él la evaluara. Lo último que quería decir en relación a esto, ha figurado que detrás del contrato de Subo Technologies también está una compañía de cabilderos que se conoce como Globalize. Esta compañía de cabilderos también estaba vinculada al contrato de los scanners del puerto de San Juan, en el que también había un contrato que se pretendía extender sin que hubiera un proceso competitivo y sin cumplir con los criterios, y lo levantó Robert Mújica de la Junta de Control Fiscal, al igual que en este caso, y entonces se ha formado el reperpero. ¿Quién está detrás de Globalize? Pues está el licenciado Alfredo Escalera. Y este grupo de Escalera también ha estado vinculado a Francisco Domenech a través de Politank. Esto ha hecho que Francisco Domenech se distancie
de Politank y dice que él no tiene nada que ver con Politank, que él no está en comunicación con Politank, que la relación que tuvo en el pasado no la tiene y que ciertamente no tiene ninguna relación con Globalize. Pero no estoy seguro que esto se va a quedar ahí y que las declaraciones de Francisco Domenech en relación a esto se van a quedar en este lugar, porque aquí hay millones de dólares que están en juego y estoy seguro que alguien va a levantar bandera. Y hablando de bandera, en el día de ayer conocimos que el proyecto de Punta Bandera en Luquillo se había logrado que se declarara nula el deslinde que se había preparado en el año 2022. Si ustedes recuerdan, en este lugar, el Luquillo, que queda muy próximo al corredor ecológico del noreste, es una punta que está en una condición virgen, ahí la pueden ver en pantalla. Este lugar paradisíaco ha sido objeto de una intención de desarrollo por parte de un grupo vinculado a la familia que tiene la cervecera de Puerto Rico, Medalla, y pues en este caso se pretendía hacer un complejo residencial y ese complejo residencial invade bienes de dominio público y se cuestionó el deslinde, pero además, como habíamos señalado también en Hora del Territorio y en el espacio del urbanista hace algún tiempo, aquí había un defecto en el proceso que se siguió. Cuando se presentó el deslinde originalmente, ese deslinde no había sido notificado correctamente a los vecinos. Y mire, cuando se va a hacer un deslinde, usted tiene que notificar a los colindantes para que ellos y ellas sepan que se va a hacer un deslinde para separar bienes de dominio público de propiedad privada. Y en caso de que se promueva un desarrollo, que puedan entrar en conocimiento de cuáles son las intenciones detrás de ese desarrollo. Se requiere un deslinde para toda segregación, agrupación o proyecto de construcción en una propiedad colindante con la costa. Por lo tanto, había que hacerlo aquí. Aquí hay dos componentes que son importantes. Por un lado, el deslinde de la costa y por otro lado hay un cuerpo de agua que discurre, una quebrada, que discurre por la parte sur de la parcela, que también tiene que haber un deslinde porque ese cuerpo de agua tiene influencia mareal y por definición tiene que estar también como parte de ese deslinde. Técnicamente, el deslinde que había presentado la parte proponente del desarrollo al Departamento de Recursos Naturales tenía fallas técnicas, pero como del inicio no había cumplido con lo procesal de notificar adecuadamente a los vecinos, los sustantivos se dejó planteado, pero no era la esencia del argumento. Y el tribunal resolvió que este deslinde que se había presentado era nulo desde el inicio porque no había cumplido con un requisito básico, que es el requisito de notificación. Y no entró en los méritos de los planteamientos técnicos en cuanto a las deficiencias del deslinde presentado. El Departamento de Recursos Naturales tenía un deslinde anterior a este lugar. Y el departamento, y de nuevo aprovechando esta coyuntura, puede hacer un deslinde de oficio. O sea, es un deslinde que encamina el propio departamento y llega a unas determinaciones. Así lo hizo en el área del Escambrón y el área del Normandy. Otros casos, pero también puede recibir un deslinde preparado por una parte proponente y entonces lo evalúa y si cumple con los criterios puede encaminar la autorización, pero tiene que siempre cumplir con los procesos de notificación requeridos en ley y en este caso no lo hizo. En el caso de Sol y Playa, también la parte proponente del condominio Sol y Playa presentó un deslinde y ahí se cuestionó
el asunto del planteamiento que el límite de los bienes de dominio público lo habían establecido utilizando la marea equinoccial, o sea, la marea alta, cuando hay luna llena, etcétera. Y eso no es correcto. Nuestro reglamento 4860 establece la metodología para uno hacer un deslinde. Y esa metodología que se utilizó ahí dejaba fuera las áreas de anidaje de tortuga, y eso fue lo que se probó con la entrada de un carey a Playa Los Almendros, y que tuvo las consecuencias de declarar nulo el deslinde y también nulo los permisos que se concedieron que descansaban sobre ese deslinde. Y aquí cierro este asunto. Al declarar nulo el deslinde del proyecto Punta Bandera en Luquillo, todos los permisos que estaban vinculados a ese proyecto se caen, porque el deslinde es uno de los requisitos primordiales de un trámite. Y si se cae el deslinde, se caen todos los permisos relacionados a ese caso. Así que hoy Punta Bandera, a raíz de la determinación del tribunal, no tiene ningún permiso vigente. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Y si esto es una estrategia de especulación sobre estos terrenos y la persona que está detrás de este desarrollo lo que pretende es especular con él para vendérselo a un tercero, o cuál es la intención de este desarrollador, lo averiguaremos próximamente. Pero hoy no tiene permiso, hoy no tiene deslinde. Y eso yo creo que es fundamental. El mérito y el crédito de todo esto hay que dárselo a las comunidades. Son las comunidades de Luquillo, son los vecinos de este sector los que han estado detrás de este caso, los que han pagado los abogados, los que han levantado fondos, han estado en la residencia de Bad Bunny y han estado en todo el país llevando el mensaje de defensa de Punta Bandera. Y han hecho una defensa loable y han sido rigurosos y consistentes en ese asunto. Los licenciados Timoté, Fabiola, son todos unos campeones que merecen nuestro respeto. Estas cosas le corresponde al Estado hacerlo. Sin embargo, no lo hace. Y son esos ciudadanos los que tenemos que reconocer, porque a través de su tesón y su entrega tenemos la posibilidad de proteger este lugar y de hacer que las cosas se hagan de acuerdo a la ley. Ha costado, ha sido bien difícil, y ellos merecen el reconocimiento, no otros. Importante, hay que darles reconocimiento a quienes son. Y ahora voy a pasar a otro tema que creo que es súper importante y que también tiene que ver con deslinde, que es el caso del Sisto Escobar y el Hotel Normandy. Porque en el día de ayer se anunció la intención de hacer un skate park en el Parque Sisto Escobar. Y este caso es importante que no surge, esto no surge de ayer, ¿verdad? El senador independiente y el alcalde de San Juan figuraron en una fotografía donde se mostraban que estaban hablando de estos temas, ¿verdad? Según la cita que acompaña ese comunicado. Y es importante que sepamos que este asunto no es nuevo. Sin embargo, este asunto desde el año 2021 se ha venido señalando que ha sido un asunto que se ha tratado a puerta cerrada, se ha tratado en oficinas gubernamentales a espaldas de la ciudadanía. Y nuevamente vemos un anuncio que se hace sin que haya habido una conversación con la ciudadanía sobre este tema. No ha habido conversación de la que podamos tener constancia con la Federación de Patinaje. No ha habido conversación que sepamos con la Federación de Skateboard.
se habla de una instalación de calibre olímpico y se habla dentro del contexto de los desarrollos del Parque Sisto Escobar. Sin embargo, nosotros no vemos que esto ni siquiera esté dentro de los espacios que estaban consignados para el desarrollo del proyecto de Normandy OZ, que ahora lo están viendo en pantalla. Ustedes recordarán que ahí en violeta aparece la propiedad que está en manos de Ezra Ishai, de Normandy OZ, Eddie Ishai, y el resto, lo que aparece en color, son esas áreas que había concedido el municipio de San Juan mediante un contrato fatulo a Normandy OZ. Le había concedido el aprovechamiento sobre esas áreas, algunas parcial y en otras total. Y eso incluye el interior de la pista atlética del estadio Escobar, donde se pretende construir un estacionamiento y poner una pista artificial encima de ese estacionamiento, y el aprovechamiento para la construcción de unas instalaciones recreativas y de ocio que incluyen una piscina infinity, un centro de multitudinario como un centro de convenciones y la ocupación de parte de la playa 10 para el aprovechamiento del Hotel Normandy. Y esto habíamos mencionado previamente, que el contrato que suscribió Miguel Romero Lugo con Normandy OZ tiene una cláusula, y aquí está señalada y subrayada en línea roja, y la hemos discutido en Hora del Territorio y El Urbanista, y dice: "The general public visiting the Escambrón area and guests, visitors and invitees of the Normandy Hotel shall be allowed to use the beach chairs, lounge chairs, umbrellas, and other common use furniture in the area surrounding the events pavilion." Pero importante lo que dice aquí: "on an availability basis in exchange for fee payable to tenant and or tenant's hotel operator." Traducción: lo que están diciendo es que aquí en la playa 10, Miguel Romero Lugo faculta a Normandy OZ a limitar el acceso a la playa y al uso de las sillas, etcétera, si hay capacidad y siempre mediando un pago, lo cual constituye una estrategia de privatización de esa playa, y es lo que hemos estado diciendo desde el día 1. En el día de ayer, cuando se presentó la noticia, nosotros regresamos y lo primero a nuestros récords y encontramos que este año, en el 23 de abril, se había publicado una nota en el periódico El Nuevo Día que firma Adriana Díaz Tirado, donde el titular lee: "Desde un skatepark hasta un nuevo paseo lineal, Miguel Romero presenta lo que viene para San Juan". Pero regresamos a las noticias de 2021 y regresamos al anuncio y a la solicitud de fondos que se hace en el año 21, que culmina en una autorización de fondos por el Departamento de la Vivienda en el año 22, donde se autoriza a suscribir un contrato con la firma de arquitectos Hernández Bauzá, arquitecto, para el diseño de ese skatepark por una cifra de $291,420. Y ese contrato está vigente desde el 13 de septiembre del año 22. Y esto surge de la página del Departamento de la Vivienda. Importante que ya hemos visto que este proyecto Miguel Romero Lugo lo ha presentado en múltiples ocasiones como si fuera un asunto nuevo, y es un asunto que llevan pateando la lata desde el año 2021.
Se suponía que estuviera listo en el 23, sin embargo, no está, no ha ni siquiera iniciado. Lo único que ha pasado en el escambrón es que pelaron la pista atlética y han empezado a hacer unos trabajos de reconstrucción de las instalaciones de la antigua pista que se verían afectados por el contrato con Normandy OZ para la construcción del estacionamiento. Hoy, en el caso del escambrón, lo que está vigente es que hay un propietario que es dueño del Hotel Normandy, esa estructura que aparece en violeta, y a esa misma persona tiene un contrato con el municipio de San Juan de 30 años en el que puede derivar un aprovechamiento sobre el interior de la pista del Sisto Escobar y puede hacer eso que describí anteriormente en la playa 10. Hasta tanto no se rescinda ese contrato, eso es lo que está vigente. Ese contrato, cuando yo digo que no es un contrato legal, lo digo porque el Código Municipal requiere que cuando hay bienes de uso público, el municipio en cuestión, si los va a cambiar y los va a convertir en bienes de otra naturaleza, o sea, una instalación deportiva que esté en manos del municipio de San Juan, en este caso, si lo va a pasar para que se construya un estacionamiento y ese estacionamiento va a tener un contrato que supone un aprovechamiento por 30 años de ese componente, eso tiene que ir a una subasta pública. Eso es lo que dice el Código Municipal. Y cuando suscribió ese acuerdo Miguel Romero Lugo, violó la ley. Cuando la legislatura municipal autorizó la firma de este contrato, no cumplió con lo dispuesto en el Código Municipal. Por lo tanto, ese contrato se puede rescindir. Pero hasta tanto ese contrato no se rescinda, hay unos derechos que se le reconocen a esta persona. Miguel Romero Lugo puede autocorregirse y decir, este contrato que firmé, lo firmé por equivocación, me orientaron mal, y rescindir el contrato porque es contrario al Código Municipal. Pero hasta tanto eso no suceda, Miguel Romero Lugo le entregó a Normandy OZ la posibilidad de aprovechamiento de ese activo. Pero la pista de patinaje no está ahí. Cuando se habla de unas instalaciones de calibre mundial y unas instalaciones olímpicas, ese mismo refrito desde el año 2021, de lo que están hablando es del área que queda dentro del antiguo parque de softball que dejaron desatendido al lado de donde está el monumento al orgullo gay que queda en una de las entradas a el Parque del Escambrón. Esa pequeña área que está fuera de la figura que está condicionada por el acuerdo con el Normandy OZ, en esa área desde el año 2021 se había dicho que verdaderamente no debe haber problema con el desarrollo de ese parque en ese lugar, porque es un área inundable. La actividad de un skate park es consona con un área inundable, es lo que se considera una instalación de bajo impacto. Ahí, gracias a Rodrigo, gracias a Vega Coop, gracias a los auspiciadores también, que se me había olvidado mencionarlo, gracias a toda la gente que está conectada, que no puedo ver lo que están escribiendo en este momento, pero los voy a buscar en unos minutos. Pero importante, ahí Rodrigo Otero Goico está haciendo un acercamiento a esa antigua parque de softball. Y ahí podemos ver el lugar donde se pretende hacer el desarrollo de ese parque de skate. Como les dije, ayer hubo reacción
a la noticia que publicó Miguel Romero Lugo sobre este particular luego de la reunión privada que hizo con el legislador independiente. Y una de las cosas que vimos es una reacción de Chemi Delgado. El campo de las patinetas y los aficionados a este deporte, algunos están agrupados y están dentro del Comité Olímpico y forman parte de la Federación de Patinaje. Otros operan de una manera más independiente, bien sea en la Federación de Skateboard o como aficionados que están por la libre, ¿verdad? Pero hay figuras que han sido figuras vocales y trascendentales en la defensa de este deporte. Y entre ellas está Chemi Delgado. Y Chemi Delgado censuró la noticia que se publicó en el día de ayer y habla de cómo este acuerdo se ha hecho a espaldas de la comunidad de patinadores. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Esto se ha pretendido convertir en una discusión política y ha habido ataques a distintos movimientos políticos a raíz de esta reunión privada que se celebró ayer. Y Chemi se distancia de esto. En Punta Las Marías, desde hace años, un grupo vinculado al deporte de las patinetas y Chemi han estado promoviendo el desarrollo de ese espacio como un espacio de parque para el skate. Así que creo que tenemos que dar atención a este tema, tenemos que también separar el grano de la paja, tenemos que discutir los asuntos y tenemos que superar la tendencia a convertir todo en una garata y en unos insultos para tratar de buscar atención cuando realmente aquí lo que hay es que tratar de encaminar un proyecto de país que nos sirva a todos. Y ciertamente lo de ayer pues fue bastante lamentable que sucediera. Pero seguimos por acá. Nosotros en estos días hemos notado, y voy a hacer una nota muy breve de la situación del clima y las amenazas de huracanes. Hoy salió en el Nuevo Día una nota sobre ese particular, ¿verdad? Porque estamos en el pico de la temporada de huracanes. De hecho, mañana o pasado conmemoramos los 8 años del paso del huracán María por Puerto Rico y vemos un Atlántico que aparenta estar súper calmado. Esta calma ha sido analizada y descrita por varios meteorólogos que han dicho no podemos confiarnos de esto. Esta condición ha sido favorable a Puerto Rico porque no hemos tenido la cantidad de amenazas que típicamente tenemos. Sin embargo, apuntan a que las condiciones en este momento comienzan a ser favorables para el desarrollo de disturbios con carácter ciclónico, como pueden ser huracanes. Habíamos tenido una masa de aire seco y una serie de condiciones que rompían los sistemas que se pretendían formar y crear movimientos ciclónicos. Pero ahora empiezan a abrirse las posibilidades y apuntan a que podemos tener un final de temporada más activo de lo que hemos tenido en el pasado. Como no lo sabemos, como esto responde a unos factores que no controlamos, realmente lo que tenemos que estar es alerta y recordar que estamos hoy en una condición más vulnerable que en el pasado, producto de la pérdida de fondos de entidades como la NOAA
y la actitud que ha tomado la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que compromete los fondos, que compromete la discusión del cambio climático en Puerto Rico. Y esto lo digo como preámbulo para también una noticia que sale publicada en el periódico El Nuevo Día, que incluye un informe de FEMA que dice que desconoce cuándo va a terminar la reconstrucción del sistema eléctrico devastado por el huracán María. Y estas expresiones de FEMA son importantes, y esta noticia que publica el Nuevo Día es importante porque en ella podemos ver el número de proyectos que se suponía que estuvieran encaminados a este momento y que no lo están. Y esa noticia, junto a otras que fueron publicadas en estos días, establecen que nosotros estamos con 10 años de retraso en los procesos de reconstrucción. Han pasado 8 y están diciendo que estamos a 10 años de retraso, lo que quiere decir que en 18 años del huracán María nosotros es que vamos a ver que se recupera el sistema. Una situación súper alarmante para cualquier persona, y esto pues no podemos pasar por alto, ¿verdad? Que aquí también está la discusión que ha habido sobre el contrato de New Fortress Energy y otras cosas que han afectado. Pero en la nota de José Delgado, publicada en el periódico El Nuevo Día, se apunta, ¿verdad?, a que nosotros tenemos un problema y que nosotros no hemos logrado establecer una forma para estar en mejor condición frente a cualquier disturbio atmosférico, pero nosotros estamos tan vulnerables como estuvimos en el 2024 a volver a quedarnos un 31 de diciembre sin servicio de electricidad. Y ustedes todos recordarán cómo estábamos aquel día 31 de diciembre, que estábamos buscando dónde y cómo íbamos a celebrar la despedida de año en aquel momento. Pero aquí, casi a modo de cierre, quería ir vinculado al tema de energía, vinculado a la ineficiencia de este gobierno, vinculado a la ambigüedad en las comunicaciones que nosotros hemos visto. Hace unas semanas nosotros vimos a una gobernadora parada arriba de la fortaleza, mirando la entrada de la bahía, señalando su reloj, mientras había una barcaza de New Fortress Energy entrando, y era una aparente demostración de fuerza que quería hacer la gobernadora ante una empresa que ella alegaba que había estado negociando de una manera desfavorable al pueblo de Puerto Rico. Ya venía a defender el interés y el bienestar de todos y todas, y por lo tanto estaba arriba de la fortaleza dándole señales a la embarcación que tenía que entrar, que no se podía retirar, que tenía que suplir el gas natural, etcétera, etcétera. Todo ese show que se hizo en ese momento era supuestamente porque no se quería renovar el contrato de New Fortress Energy en los términos que estaba establecido. Sin embargo, se firmó. Está esperando la autorización de la Junta de Control Fiscal, pero se firmó. ¿Qué quedó demostrado en este asunto? Y la lección que debemos derivar de esto. Aquí hay un contrato que se suscribió con el grupo de New Fortress Energy que le concede el dominio del muelle que tiene la capacidad para descargar gas metano a una compañía. Esa compañía es New Fortress Energy. Esa compañía es la quebrada corporación que ha estado viviendo de los fondos que recibe del pueblo de Puerto Rico y que hemos visto que ha perdido el 95% de su valor en acciones. Y se sostiene con este contrato. Y ahora
Obviamente, en una negociación, cualquier persona que es negociante o empresario sabe que uno comienza la negociación lanzando lo más alto, y ellos lo hicieron. Pero obtuvieron un contrato por los próximos 7 años para el suplido de gas natural a San Juan 5 y 6 y a 14 unidades de generación en Puerto Rico. Y ese contrato lo tienen. Que ahora no es total, porque ahora hay otra compañía que puede importar en otro lugar para una de las generatrices. Pero para el resto es New Fortress Energy, para suplir el gas natural a todos los lugares donde lo tenía facultado previo a la negociación que se realizó en estas semanas y en estos meses. Establece ese contrato y se anuncia por la gobernadora con bombos y platillos que ahora ese contrato no es exclusivo. ¿Y qué es lo que establece la nota final o el párrafo final de esta nota de prensa? Lo que dice es que en el caso que New Fortress Energy no supla el gas que se le había comprado o se le había contratado, el gobierno de Puerto Rico tiene la facultad de traer gas de otro suplidor y conectarlo al muelle. ¿Al muelle de quién? De New Fortress Energy. ¿A cambio de qué? Del pago de un tributo a New Fortress por atracar y por transferir ese gas metano desde la embarcación hasta las instalaciones de San Juan 5-6 o a las instalaciones que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ha quedado más que evidente el control que tiene y retiene New Fortress Energy de la operación de ese muelle y del abasto y suministro de gas natural o gas licuado o gas metano para la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, hoy Luma Energy. Así que esto no es de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Han pretendido cogerle a usted que está viendo esta transmisión de PEN y al pueblo de Puerto Rico han pretendido engañarlo con estas acciones. Y nosotros vamos a seguir pendientes a este acuerdo. Pero ya se me acabó el café y yo creo que Rodrigo Otero Goico en los controles ya mismo me va a cerrar, pero no sin antes yo tener la oportunidad de agradecerle como siempre la asistencia técnica en este programa, a ustedes la atención y a Vega Coop el que auspicie este espacio de noticias con café en Bonita Radio. Recuerden, hagan su aportación a través de las cuentas de PayPal o a través de tarjeta de crédito a Bonita Radio o Periodismo 21 y visiten bonitaradio.net para que puedan también acceder a toda esta información. Compartan el contenido de YouTube y ayúdenos a difundir esta información. El trabajo que está haciendo la prensa independiente es notable y es importante para mantener el balance de la opinión sin los vínculos que tienen muchos de los medios corporativos en este país. Así que gracias por la atención. Me despido por acá. Que tengan un buen día. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.